Anemia megaloblástica. ¿De dónde viene el término megalo? Grande, ¿no? Y blasto, joven. Entonces, ¿qué significa? Que esta anemia se caracteriza porque las células sanguíneas y las células hematopoyéticas, respectivamente cada una en su lugar, las hematopoyéticas en la médula ósea, las sanguíneas a nivel de la sangre periférica, van a tener un tamaño grande y van a tener detención en la maduración. Entonces dice, ¿cuál de las siguientes sustancias es necesaria para la absorción del organismo de la vitamina B12? Entonces recordemos un poquito de lo que es la anemia megaloblástica por B12. Recordemos un poco la B12. ¿Dónde está la B12? ¿En qué alimentos? Solamente los alimentos de origen animal. ¿Dónde se absorbe la B12? En el ilion distal. ¿En dónde están los depósitos de B12 en nuestro organismo? En los tejidos y en las vísceras. ¿Cuáles son o a cuánto ascienden los depósitos de reservas de B12 en nuestro organismo? 5.000 microgramos. ¿Y cuáles son los requerimientos diarios? Poco. 1 hasta 5 microgramos por día. Por lo tanto, para hacer anemia megaloblástica por B12 necesito de años, por lo menos 5 años. Ya que hablamos de la B12, hablemos del folato, que es el otro componente de la anemia megaloblástica. ¿Dónde se encuentra el folato? ¿En qué alimentos? Vegetales verdes y alimentos de origen animal. ¿Dónde se absorbe? En el yeyuno. ¿Dónde están los depósitos? En los tejidos y en las vísceras. ¿A cuánto ascienden los depósitos de ácido fólico? Lo mismo que para la B12, 5.000 microgramos. Pero sus requerimientos son mayores, 50 microgramos. Entonces, para hacer una anemia megaloblástica por folato necesito solo meses, 3 a 5 meses. Por lo tanto, en teoría, la anemia megaloblástica por folato debe ser más frecuente que la anemia por B12, debido pues al requerimiento diario, que es mayor. Pero contradictoriamente, es más frecuente la anemia por deficiencia de vitamina B12. Entonces, la vitamina B12, que es la cobalamina, necesita de un glucopéptido que se secreta a nivel de las células parietales del estómago, que es el factor intrínseco. Y este factor intrínseco lleva a la vitamina B12 hasta el ilion distal, que es donde se va a absorber. En la anemia megaloblástica hay leucocitosis y trombocitosis. ¿Cuál es la fisiopatología de la anemia megaloblástica? La detención en la maduración, ¿verdad? Entonces, esa detención en la maduración, ¿qué hace? Que la médula ósea reconozca las células como alteradas y por lo tanto las destruye intramedularmente. Hay un cuadro hemolítico intramedular o también llamado hematopoiesis ineficaz. Por lo tanto, periféricamente, ¿cómo se va a expresar la anemia megaloblástica? Con citopenias. Citopenia. Es la causa benigna más frecuente de pancitopenia, es decir, de neutropenia, anemia y trombocitopenia, que se supera rápidamente con el suplemento de vitamina que necesitamos. Entonces, es muy difícil que una anemia megaloblástica presente leucocitosis y trombocitosis. Hay aumento en la síntesis del ácido desoxirribonucleico. Forma y destruye, ¿no es cierto? No es que aumenta la síntesis. La muramidasa sérica está disminuida. ¿Qué es la muramidasa sérica? Es una enzima que se encuentra en los granulocitos cuando estos se degranulan para ejercer su efecto de defensa. Entonces, como hay destrucción acelerada de estas células, la concentración sérica de esta enzima estará elevada. Por lo tanto, no está disminuida. Los neutrófilos, los leucocitos y los trombocitos están disminuidos. Eso es correcto, ¿no es cierto? Y después dice ninguno de los anteriores. Por lo tanto, lo correcto debe ser la D.
Y ahí está las causas de anemias macrocíticas, dentro de ellas la carencia pues de vitamina B12. Un dato importante y crucial, que si nosotros tenemos que una persona, un paciente nuestro tiene una B12 menos de 100, tenga la obligación de descartar una anemia perniciosa. ¿Cuáles son los criterios de anemia perniciosa? 4. Primero, B12 muy baja, menos de 100. Segundo, que la causa es inmune. Entonces debo demostrar la presencia de anticuerpos dirigidos contra el factor intrínseco o contra las células parietales del estómago. Tercero, que por efecto pues de la destrucción de las células parietales encontraré atrofia gástrica en una endoscopía, con biopsia. Y tercero o cuarto, que no se cura. Esos son los 4 criterios. Entonces yo sé que voy a tratar la anemia megaloblástica de por vida. Cuando he superado la anemia y he repletado los depósitos de vitamina B12, que me toma más o menos 2 meses más después de haber superado el cuadro de anemia, tengo la seguridad de que debo darle una ampolla de B12 cada mes durante toda su vida, porque no se va a curar. ¿Cuál es el riesgo de la anemia perniciosa? Que un 10% se puede transformar en adenocarcinoma gástrico. Por eso la recomendación es que los pacientes que tienen atrofia gástrica sean sometidos a endoscopía una vez al año como control, ¿no? ¿Cómo hacen los japoneses? Por eso es que han disminuido la incidencia de cáncer, ¿no? O por lo menos el control de cáncer, no la incidencia, porque la incidencia la han disminuido porque comen menos pescado ahumado, como comían antes. Entonces ahí les dan o les muestran los leucocitos que se caracterizan porque tienen pues, sobre todo los neutrófilos son polisegmentados. Recuerden que el neutrófilo es una célula con un solo núcleo, pero que está lobulado ese núcleo, y que la mayor cantidad de lóbulos reconocida como normal es la presencia de solo 5 lóbulos. Cuando hay más de 5 lóbulos se llama poli o hipersegmentado, como este, ¿no? Que tiene más de 5 lóbulos. Segundo lugar, además a nivel plaquetario, además de la trombocitopenia o disminución del número de plaquetas, las plaquetas son grandes por la detención en la maduración. Ya habíamos mencionado que en la anemia megaloblástica lo que hay es una malformación de la célula. ¿Por qué? Porque las vitaminas del grupo B, ácido fólico, vitamina B9 y la vitamina B12 o cobalamina son cruciales para la síntesis del ADN. Entonces el ADN se forma de mala calidad. La médula reconoce que esa célula está alterada y la destruye y la vuelve a formar. Entonces, debido a esto, hay una menor conversión de este aminoácido uridina en timidina y por lo tanto induce la destrucción de la célula, presentando el cuadro de eritropoiesis ineficaz. Como no es solamente la serie roja, por eso he dicho hemopoiesis ineficaz, porque las 3 células se van a destruir, no solamente los rojos. ¿Qué vamos a encontrar en la sangre periférica? La presencia de células rojas grandes, macrocitosis, pero usualmente de forma ovalada, por lo tanto macrovalocitos. Si nosotros tenemos una anemia crónica con un BCM mayor de 120, la primera posibilidad es que sea una anemia megaloblástica. Como hay eritropoiesis ineficaz, puede haber rezagos de los ácidos nucleicos, como sucede con el cuerpo de Howell-Joly, que es esta estructura de color que va del rojo oscuro o morado o inclusive negro, que puede ser único o puede ser doble en el citoplasma de los glóbulos rojos. También se presenta en las anemias hemolíticas o en las personas que han sido sometidas a esplenectomía, la presencia de cuerpos de Howell-Joly. No es patoneumónica de la anemia megaloblástica. Entonces, el hemograma referente de una anemia megaloblástica es frecuentemente la pancitopenia, es decir, neutropenia, anemia y trombocitopenia macrocítica con un volumen mayor de 100, sin reticulocitosis, porque es una anemia por menor producción. Si el cuadro hemolítico
fuese extramedular, sería una anemia hemolítica. Como es intramedular, es una anemia por menor producción. Entonces, en el laboratorio, ¿qué voy a encontrar? La médula ósea mostrará, pues, que los depósitos de hierro fijo o hemosiderina, como no se usan, estarán incrementados. Que la celularidad hematopoyética estará incrementada. ¿Y por qué se incrementa? Porque en la eritropoiesis megaloblástica o en la hematopoiesis megaloblástica hay prolongación de la fase mitótica del ciclo celular o fase S. Recuerden que las células que duplican su ADN, la mayor parte de su tiempo debe estar en fase G0 para incorporar los nutrientes necesarios, ¿no es cierto? Cuando tienden los nutrientes necesarios, ¿qué entran? ¿En qué entran? En mitosis o reproducción del ADN o duplicación del ADN y luego vuelven a la fase G0. Como en la anemia megaloblástica hay formación y destrucción acelerada, la fase mitótica está prolongada. Por eso, ¿qué voy a encontrar en la médula ósea? Células grandes y en división. Eso lo encuentro en la médula ósea. Y recordar que en el suero o periféricamente puedo evaluar el folato sérico, que debe estar disminuido, el folato intraeritrocitario o dentro del glóbulo rojo, que es mucho más crítico en el sentido de que evalúa mejor la deficiencia de folato, y la vitamina B12, que solamente se mide en el suero. Recordar que el folato sérico varía con la dieta. En cambio, el folato intraeritrocitario no. Por lo tanto, sería mejor determinar la cantidad de folato intraeritrocitario en lugar del sérico. Y la muromidasa, que ya habíamos mencionado, es una enzima liberada por los granulocitos cuando entran en la fase de granulación para poder atacar a las bacterias. Como hay mucho recambio de células debido a la formación y destrucción, las concentraciones séricas de esta enzima se incrementan. Siguiente, entonces, de todo lo que hemos dicho en lo anterior, apliquémoslo a la siguiente pregunta. Dice, en la anemia megaloblástica, marque lo correcto. Hay hemólisis intramedular debido a la alteración cualitativa de las células. ¿Cierto o falso? Es cierto. Eso es lo correcto. Segundo, analicemos. ¿La presencia de macrocitosis se debe a alteración en el ARN celular? Falso, ¿no es cierto? Eso sería más bien en la anemia ferropénica. Por eso la anemia ferropénica es hipocrómica. Cursa con reticulocitosis. Falso. Los depósitos de hemosiderina están ausentes. Falso, más bien están incrementados o por lo menos normales. Y la trombocitosis es un hallazgo frecuente. Falso, ¿no? Más bien la trombocitopenia. Por lo tanto, lo correcto es la A. Siguiente pregunta con anemia megaloblástica. La coexistencia de gastritis atrófica y anemia macrocítica por mala absorción de vitamina B12 debido a la falta de secreción del factor intrínseco se llama anemia perniciosa. Hemos dicho que los criterios de anemia perniciosa son, primero, ¿quién me da la alarma? La B12 muy baja, menos de 100. ¿Qué voy a encontrar después? ¿O qué debo demostrar? Su naturaleza autoinmune, anticuerpos contra el factor intrínseco o contra las células parietales del estómago. Tercero, atrofia gástrica o por lo menos gastritis crónica atrófica. Cuarto, que no se cura. Entonces nos dicen ahí, la anemia perniciosa pues se debe a la deficiencia del factor intrínseco por atrofia de la mucosa gástrica debido a la destrucción autoinmune de las células parietales. Tradicionalmente se le consideraba una enfermedad propia del adulto mayor, o sea del mayor de 60 años, pero no es tan cierto, ¿eh? Muchos de nuestros pacientes perniciosos tienen entre 35 y 50 años. Por lo tanto, no es que no haya anemia perniciosa en el país, lo que pasa es que no la buscamos. ¿Por qué nosotros ahora estamos encontrando mayor prevalencia de esta anemia? Gracias al CISAUS. Porque ya se nos ha metido en la cabeza que como ninguna patología hematológica está cubierta por el CISAUS, a todos los pacientes que tenemos los metemos al CISAUS. Entonces el CISAUS para nosotros es una gran ayuda, a pesar del gran trabajo que demanda hacer todo un informe, ¿no? Porque es un informe especial, en donde tienes que costear, tienes que demostrar por qué lo pides, y tienes que demostrar
que haya una recuperación mayor del 70%. Todo eso hay que hacer. Entonces, a través del CISAUD, les decía, nosotros podemos acceder a solicitarle una serie de pruebas que antes no podíamos hacer porque el paciente obviamente no tenía dinero. Y gracias a ello estamos encontrando que hay una alta prevalencia de anemia perniciosa en nuestra población, porque el característico pernicioso es el blanco de ojos azules y mayor, y no es tan cierto. Bueno, en el Perú no será blanco de ojos azules porque la mayoría somos mestizos, ¿no es cierto? Y tenemos un poco de todo. Recuerden que el mestizaje es bueno, porque atenúa las taras. Por eso nosotros no tenemos mucho homocigoto para anemia drepanocítica, tenemos heterocigotos. Entonces, como dice acá, el criterio clínico es la atrofia gástrica más anemia megaloblástica por deficiencia de B12, y recordar esto, ¿no? Que el paciente puede transformarse en un portador de cáncer gástrico, debido pues a la presencia de atrofia gástrica que induce la formación de pólipos. En relación a la anemia refractaria, las anemias refractarias son mielodisplasias, también llamadas mielodisplasias, o preleucemias. Entonces, ¿cuál es la fisiopatología de las anemias refractarias o mielodisplasias? Que son entidades en donde también hay hemopoiesis ineficaz, pero no por carencia de vitaminas, sino porque la persona adquirió una alteración cromosómica con la cual no nació. El 80% más de mielodisplasias tienen alteración cromosómica. Ahí sí estamos fregados, porque como el hospital no hace cariotipo, no le puedo pedir a mi paciente mielodisplásico cariotipo, que sí lo hace el INEN. Entonces, si yo le tengo que pedir cariotipo a un paciente con neoplasia hematológica o con mielodisplasia, tiene que pagarlo en el INEN. Y son 300 o 350 soles. Entonces, que muy pocos pueden costear, ¿no? Entonces, los síndromes mielodisplásicos, en el caso de la anemia refractaria tipo 1, que es una de las más frecuentes, junto con la anemia refractaria con exceso de blastos, se caracteriza porque la presencia de blastos, que son células inmaduras, en la médula ósea debe ser normal, es decir, menos del 5% de blastos. Si a nosotros nos aspiran la médula ósea, debemos tener un recuento de blastos menor al 5%. Por lo tanto, el recuento de blastos en ellos está normal. También otro aspecto es que los llamados siderocitos o sideroblastos en anillo o sideroblastos anulares, que son estas estructuras, que son pues células que han fagocitado, son macrófagos que han fagocitado el hierro, pero tienen como característica que el hierro se distribuye rodeando al núcleo de la célula, y por eso se llaman siderocitos o sideroblastos en anillo. Esto se hace con una doble tinción. La primera tinción es la tinción para el hierro, que es la tinción de Peirce, ferrocianuro de potasio más ácido clorhídrico, y se hace una contratinción con safranina, por eso se ve de color rojo y de color negro. Entonces, lo que corresponde al color rojo es la célula, lo que corresponde al color negro vendría a ser los gránulos o acumulación de hierro, y ven ustedes que rodea al núcleo. Cuando hay más del 15% de sideroblastos o siderocitos en anillo, estaríamos frente a la segunda mielodisplasia, que es la anemia sideroblástica o con siderocitos en anillo. Entonces, estas mielodisplasias, las dos, la anemia refractaria pura o la anemia sideroblástica, usualmente en esta patología el paciente fallece por complicaciones, pero su transformación a leucemia aguda es muy pobre, casi no se transforma. Se comportan como una aplasia medular. Entonces el tratamiento en ellos sería también, pues, aparte de las transfusiones sanguíneas, el tratamiento inmunosupresor triple. Entonces recuerden que las mielodisplasias tipo 1, que son la anemia refractaria y la anemia con sideroblastos en anillo, no se transforman teóricamente en leucemia aguda. Tienen una transformación muy pobre, menos del 6%. En cambio, la anemia refractaria con exceso de blastos se transforma rápidamente a leucemia aguda.
Entonces, el tratamiento de las mielodisplasias es el tratamiento inmunosupresor triple como una aplasia medular o el trasplante medular. Anemia hemolítica. Por definición, ¿qué cosa es o qué es una anemia hemolítica? Es aquella anemia en donde por cualquier razón el glóbulo rojo vive menos del tiempo que está programado normalmente para vivir, que es de 120 días. Y un glóbulo rojo puede tener una vida tan corta como una hora. ¿Y esto en qué patología se ve? Sobre todo en las anemias hemolíticas autoinmunes, aquellas mediadas por anticuerpos o por complejos inmunes. Las anemias hemolíticas congénitas son aquellas en donde la persona hereda un defecto, que puede ser, por ejemplo, a nivel de la membrana, se llamará membranopatía, a nivel del aparato enzimático, enzimopatía, a nivel de la hemoglobina, hemoglobinopatía. Recuerden que siempre las patologías adquiridas son más frecuentes que las congénitas. Entonces las anemias hemolíticas más frecuentes son las anemias hemolíticas adquiridas, no las congénitas. Entonces, dice la primera pregunta, son causas de anemia hemolítica excepto una. La esferocitosis hereditaria es una anemia hemolítica, es una membranopatía, ¿verdad? ¿Y qué implica esta membranopatía? ¿O a quién compromete la esferocitosis hereditaria? A las llamadas proteínas de unión o de anclaje entre las dos capas bilipídicas del glóbulo rojo, que son 4. La anquirina, que es la causa más frecuente, la deficiencia de anquirina, la espectrina, que es la segunda en frecuencia, luego vienen la proteína de la banda 3 y la proteína 4.2. Entonces la causa más frecuente de esferocitosis hereditaria es la carencia de anquirina, que es una proteína que sirve de unión entre las dos capas bilipídicas. Voy a repetir, las 4 proteínas involucradas son anquirina en primer lugar, segunda espectrina, tercera proteína de la banda 3 y cuarta proteína 4.2. Las 4 sirven de unión entre las dos capas bilipídicas del glóbulo rojo. Entonces, cuando falla una de estas proteínas, ¿qué pasa? Que el glóbulo rojo no va a tener la misma conformación del glóbulo rojo normal. ¿Cómo es la forma de un glóbulo rojo normal? O una dona sin hueco. Es bicóncavo, ¿no es cierto? ¿Y para qué es bicóncavo? Tiene una función, tiene una razón. Para que la membrana sea flexible y distendible, se puede estirar. Tanto así que cuando un glóbulo rojo es viejo, ha perdido esta propiedad de flexibilidad o estiramiento de la membrana y por lo tanto se destruye en el vaso, porque no puede atravesar los sinusoides esplénicos. Entonces en la esferocitosis hereditaria está ese problema, porque por falta de una de esas 4 proteínas, el glóbulo rojo se deforma y toma la forma de esferocito, se hace redondo, con disminución de la proporción superficie de la célula con el volumen intracelular. Entonces, la esferocitosis hereditaria sí es una anemia. Las reacciones transfusionales, ¿dan anemia o no? Obviamente no. Si nos pasan sangre de un grupo diferente, vamos a hacer una reacción transfusional. La eritroblastosis fetal. ¿Se acuerdan qué es la eritroblastosis fetal? La incompatibilidad materno-fetal, ¿no? O materno-infantil. ¿Cuál es la más grave? Porque está mediada por los 2 grupos sanguíneos, ¿no es cierto?, más conocidos, el ABO y el RH. ¿Por qué? ¿Por qué la eritroblastosis fetal también se conoce como enfermedad anti-D o del RH? ¿Por qué? El grupo sanguíneo RH es un grupo sanguíneo ¿de qué naturaleza? Proteica. Y las proteínas son las moléculas más inmunogénicas que tenemos. En cambio, el grupo ABO es un grupo sanguíneo de glúcidos o de carbohidratos. Y los carbohidratos no son tan inmunogénicos. La incompatibilidad sanguínea más frecuente es por ABO, pero es leve. Y la mayoría de pacientes son tratados ¿con qué? Con fototerapia. De los niños, ¿no? En cambio, cuando es por RH, hay 2 maneras de presentación. La que es intrauterina o intrafetal, que representa aproximadamente
el 20 o 30% de casos induce muerte. En cambio, la mayoría, el 70-80% de casos, es después del nacimiento. En el segundo niño, RH positivo, ¿no es cierto? Porque el primero sensibiliza a la madre, y a este primero no le pasa nada. Si la madre no recibe el Resumán o vacuna anti-D a las 72 horas como máximo de haber dado a luz, los anticuerpos van a quedar, ¿no es cierto? Entonces, si se embaraza y el segundo niño es RH negativo, los glóbulos rojos de este niño van a ser destruidos por los anticuerpos que formó la madre. Como son de naturaleza IgG, cruzan la barrera placentaria y destruyen a los glóbulos rojos de recién nacido. Entonces, acuérdense, las proteínas son los elementos más inmunogénicos que tenemos. Entonces, el RH por eso da un cuadro hemolítico más grave que 1 por ABO, porque son grupos proteicos. La hemofilia. ¿Qué es la hemofilia? Por lo tanto, es una coagulopatía, que no es lo mismo que una trombocitopatía o una trombopatía. Coagulopatía involucra a las proteínas de la coagulación. La anemia de células falciformes, claro lo dice, anemia, o anemia drepanocítica o enfermedad homocigota de la hemoglobina S. ¿Qué pasa en esta hemoglobina S? Recuerden que la hemoglobina S es una variante de la hemoglobina A, y la hemoglobina A tiene 2 cadenas alfa y 2 cadenas beta. Normalmente en la cadena beta está el ácido glutámico en la posición 6. ¿Y qué pasa en los pacientes que tienen hemoglobina S? Han cambiado el ácido glutámico por valina. Y este cambio o sustitución de un aminoácido por otro le confiere a la hemoglobina S una estructura cuaternaria diferente de la normal. ¿En qué situación? Cuando el glóbulo rojo cede el oxígeno. Mientras no ceda el oxígeno no va a tener ningún problema. Cuando la molécula de hemoglobina S está como oxihemoglobina S, no va a tener ningún problema la persona. Lo tendrá cuando cede el oxígeno al tejido y se queda como desoxihemoglobina S, porque va a adoptar la forma de drepanocito o ciclar en inglés, por eso se llama sickle cell anemia. ¿Y qué pasa? Que al ciclar, primero los glóbulos rojos se van a unir entre sí y van a ocluir la luz de los capilares o de los sinusoides. Y segundo, que la célula cuando está en esta forma expulsa el nucleoén. ¿Y qué hace el nucleoén? Lesiona el endotelio. Y cuando el endotelio está lesionado, ¿cómo reacciona nuestro cuerpo? ¿Qué forma? Cuando hay daño endotelial, ¿qué se debe formar? Un trombo, para permitir que se repare la pared dañada, ¿no es cierto? Entonces, la anemia drepanocítica es una enfermedad trombótica por naturaleza. Es una enfermedad que se expresa a través de fenómeno vasooclusivo. Por eso es que produce dolor. Es la única anemia hemolítica que da dolor. Si a ustedes les dan un caso de una anemia con dolor, es una anemia drepanocítica. Todas las otras anemias dan anemia, ictericia, esplenomegalia, pero no dan dolor tipo infarto, porque no hay cuadro vasooclusivo. Entonces, ¿cuál sería lo falso? La D, ¿no? Hemofilia. Y aquí está, les han mostrado un glóbulo rojo normal, bicóncavo o forma de dona sin hueco, y a su costado un glóbulo rojo esferocítico, debido a que tiene pues disminución de una de las 4 proteínas que forman las proteínas de anclaje entre las 2 capas bilipídicas del glóbulo rojo. La eliptocitosis hereditaria también es otra anemia hemolítica, otra membranopatía. Pero mientras la esferocitosis usualmente es por deficiencia cuantitativa de las proteínas, la eliptocitosis usualmente es por alteración cualitativa de las proteínas. Los elictocitos también se pueden encontrar en otras patologías. Por ejemplo, en la anemia ferropénica es frecuente la presencia de células en habano, elictocitos, pero también hay elictocitosis hereditaria. Bueno, habíamos hablado de las membranopatías, ahora las enzimopatías son aquellas que comprometen el aparato enzimático, y las más frecuentes son 2, ¿no? La deficiencia de glucosa 6-fosfato deshidrogenasa, que tiene una herencia de tipo sexual.
porque el gen que codifica la enzima está en el cromosoma X. Por lo tanto, ¿quién sufrirá los cuadros hemolíticos más graves? ¿El hombre o la mujer? El hombre, igual que la hemofilia. La mujer sería una especie de portadora, ¿no? ¿Por qué? Porque tiene 2X, y un X puede compensar al X patológico, en cambio el varón solo tiene un X. Entonces, lo característico de la deficiencia de glucosa 6-fosfato deshidrogenasa es que los cuadros hemolíticos se presentan sobre todo graves en varones, niños menores de 10 años. Luego, la deficiencia de piruvato quinasa es otra enzimopatía que media la obtención de energía del glóbulo rojo por la vía anaeróbica, que es la vía que más moléculas de ATP proporciona al glóbulo rojo. En cambio, las hemoglobinopatías comprometen a la molécula de hemoglobina, pero en su fracción globínica, aquella que tiene determinación genética, ¿verdad? Entonces, las cadenas globínicas están formadas por 4 cadenas polipeptídicas, 2 cadenas constantes que son las cadenas alfa, y 2 cadenas no constantes que son las cadenas no alfa, que pueden ser beta, gamma o delta, y de acuerdo al tipo de cadena formarán un tipo de hemoglobina. Entonces, reconozcamos o recordemos las hemoglobinas normales: 2 cadenas alfa, 2 cadenas beta, hemoglobina A, que ocupa el 98% de toda nuestra hemoglobina. Entonces, repito, 2 alfa, 2 beta, hemoglobina A, hasta 98% de toda nuestra hemoglobina. 2 cadenas alfa, 2 cadenas gamma, hemoglobina fetal, hasta 2% de nuestra hemoglobina. 2 cadenas alfa, 2 cadenas delta, hemoglobina A2, hasta 3,5%. ¿Por qué debemos recordar a la hemoglobina A2? Porque cuando está incrementada es un marcador de beta-talasemia menor. Y hemos dicho que la talasemia es una alteración de las cadenas globínicas desde el punto de vista cuantitativo. Entonces, dividiendo a las hemoglobinopatías, las podemos dividir en alteraciones cuantitativas, talasemias, de donde viene el término talos, en griego mar, semia, enfermedad, o anemia del mar. ¿Por qué? Porque Cooley, que fue el primero que la describió, investigador norteamericano por la década de más o menos 1920 y algo, describe pues un cuadro de anemia hemolítica y de retardo en el crecimiento en 5 miembros de una familia de origen italiano. Y como los italianos son mediterráneos, la llamó talasemia, porque venían de una zona donde hay mar. Entonces recordemos que se puede dar pues en población negra y se puede dar en población blanca de la zona del Mediterráneo. Entonces recordemos que pueden ser los españoles, los italianos, los franceses, los yugoslavos, los griegos, los malteses, todos que viven en la cuenca del Mediterráneo. En cambio, las hemoglobinas anormales hemos dicho que son alteraciones de calidad, cambio de un aminoácido por otro, como sucede con la hemoglobina S. Bueno, siguiente pregunta: ¿qué signo clínico se presenta en pacientes con esferocitosis hereditaria? ¿Qué significa esto? Que yo sospecho de un cuadro hemolítico tipo esferocitosis hereditaria, examino al paciente, ¿qué voy a encontrar en el examen clínico? ¿Cuáles son los 3 signos que me dicen que hay un cuadro hemolítico activo? Palidez, anemia, ictericia, destrucción o hemólisis, esplenomegalia, lugar donde se lleva a cabo la destrucción. Entonces, si yo lo examino, ¿qué voy a encontrar? De lo que está allí, esplenomegalia, ¿no? Es lo que más voy a encontrar. Entonces, la característica del paciente con esferocitosis hereditaria es que tiene una palidez muy discreta, una ictericia muy discreta y una esplenomegalia discreta. ¿Por qué? Porque el 90-95% de casos tiene un cuadro hemolítico llamado compensado. ¿Qué significa esto? Que no tienen anemia, a pesar de la hemólisis, porque el cuadro es benigno o suave, y solamente un 5% de ellos hace una anemia moderada a severa. Y ya hemos dicho que desde el punto de vista de constantes es una anemia normocítica hipercrómica. ¿Qué prueba diagnóstica me da, valga la redundancia, el diagnóstico de esferocitosis hereditaria? ¿Qué solicitó?
¿Y cómo estará la fragilidad osmótica, colega? Normal, incrementada o disminuida. Incrementada. La persona con esferocitosis no tolera las soluciones hipotónicas. Entonces somete la sangre de esta persona a diferentes concentraciones de cloruro de sodio. Empezando en el 0,9, que es lo normal, y bajando progresivamente. 0,85, 0,8 hasta el 0,10. Entonces, ¿qué sucede? Que tengo que compararla o confrontarla con una sangre normal. El normal hemoliza a partir de 0,65 y termina el cuadro hemolítico o la hemólisis a 0,45. El paciente con esferocitosis hereditaria hemoliza apenas se baja la concentración de cloruro de sodio de 0,9 a 0,85. Por eso se dice que tiene un test de fragilidad osmótica alto o incrementado. No tolera las soluciones hipotónicas. Recuerden que la fragilidad osmótica se hace en dos momentos, a la hora y a las 24 horas. Y la prueba confirmatoria es la de 24 horas o incubada. ¿Por qué? Porque como el defecto es tan leve, un 30% de pacientes con esferocitosis hereditaria a la hora no expresan la anomalía. Por lo tanto, a la hora tendrán fragilidad osmótica normal. Pero todos los pacientes que tienen el defecto lo hacen a las 24 horas. Primer punto. Segundo punto. En la anemia hemolítica autoinmune o inmune es una membranopatía adquirida. ¿Por qué? Porque el complejo inmune se pega a la membrana del glóbulo rojo. Y por lo tanto, al pegarse a la membrana, ¿qué va a hacer? Va a impedir que la membrana se distienda, ¿no? Y por eso es que el glóbulo rojo se destruye también en el vaso, en los sinusoides esplénicos. Porque no se puede distender debido al complejo inmune. Entonces, ellos serán positivos a la hora para fragilidad osmótica, pero serán negativos a las 24 horas. ¿Por qué? Porque como lo incuba en baño María, el baño María permite que el complejo inmune que está pegado a la membrana del glóbulo rojo se desprenda. Entonces el glóbulo rojo vuelve a ser normal. Por lo tanto, la que da el diagnóstico definitivo es la incubada 24 horas. Todos los pacientes con esferocitosis hereditaria van a ser positivos a las 24 horas. En cambio, los hemolíticos autoinmunes que fueron positivos a la hora serán negativos a las 24 horas. Petequias usualmente no va, ¿no? Hepatomegalia depende de la intensidad de la hemólisis. Si una persona tiene una esferocitosis hereditaria muy agresiva, hemos tenido el caso de una muchacha mestiza de 22 años que llega con una anemia de 5, ictérica, con litiasis vesicular, con esplenomegalia y con hepatomegalia. Le realizamos las pruebas de era una esferocitosis hereditaria pero severa. Entonces, ¿qué tenemos que hacer con ella? ¿Cuál es el tratamiento? Aparte de normalizarle la sangre con transfusiones, esplenectomía. Todas las anemias hemolíticas congénitas mejoran con esplenectomía, porque quitamos el órgano que destruye las células alteradas. Y en el caso de la esferocitosis hereditaria, el resultado es espectacular. Desaparece la anemia, desaparece la ictericia, pero no se borra el defecto. Sigue con esferocitos, sigue con el componente normocítico hipercrómico, sigue con fragilidad osmótica incrementada, pero no destruye los glóbulos rojos tan rápidamente, porque ya no está el vaso. Ella nos ha traído este año a su otra hermana. Las dos son de Huánuco y son mestizas, no son negras. También con el mismo problema, con hemoglobina de 4, más bajo que ella. También ya le hemos hecho operar y ha normalizado sus valores de hemoglobina. Deformación de los huesos faciales. Todas las anemias hemolíticas congénitas producen alteración o retardo en el crecimiento, pero la que más evidencia este trastorno es la talasemia mayor, la beta talasemia mayor. Ahora en el hospital tenemos internada a una paciente de 28 años con beta talasemia mayor, que tiene cabeza de melón, la pobrecita. Nunca ha menstruado, no tiene los caracteres sexuales secundarios, tiene pues debido a la hemocromatosis, cardiomegalia, hepatomegalia,
y por lo tanto tiene insuficiencia cardíaca, ¿no? Pero tiene 28 años. Entonces sería la esplenomegalia, ¿no? Todas las anemias hemolíticas, sean congénitas o adquiridas, presentan esplenomegalia, salvo una. ¿A partir de qué edad ya no se palpa el vaso? El paciente drepanocítico, cuando es niño y adolescente, tiene esplenomegalia. Cuando es adulto ya no. Como el vaso es el órgano, uno de los órganos que más se infarta, se fibrosa. Y ellos se hacen una autoesplenectomía. Por lo tanto, si yo encuentro o me dice un paciente, dice, doctor, yo tengo 32 años y tengo anemia drepanocítica. Lo examino y le encuentro esplenomegalia. No puedo aceptar que tiene anemia drepanocítica, porque no debería tener esplenomegalia. La presencia de esplenomegalia en un paciente adulto drepanocítico hace dudar del diagnóstico, porque él debe tener el vaso pequeño, fibrótico, no palpable, debido a los múltiples infartos a que se somete este órgano. Es la única anemia hemolítica congénita que durante la adultez no evidenciará esplenomegalia. Siguiente, varón de 16 años de raza negra que acude a consultorio externo debido a palidez y dolor óseo. En el examen físico encontramos esplenomegalia y una hemoglobina de 8. ¿Qué tipo de anemia será la más probable? Es negro, está pálido, tiene dolor óseo y tiene esplenomegalia porque es adolescente, ¿no? Tiene 16 años. Pues ¿cuál será? Anemia drepanocítica, la C. Ahí está. Siguiente, un paciente que rápidamente desarrolla una caída de hematocristo de 42 a 28 con presencia de hemoglobinuria después de comer habas fritas, debe estar haciendo el siguiente efecto adverso. Ya, pues entonces favismo viene del latín fava, ¿no? Que significa haba en español. Entonces es la situación en donde la persona sufre un gran efecto oxidativo producto de la ingesta de habas. Y las personas que tienen enzimopatías no toleran o no soportan las sustancias oxidantes. Por eso, si nosotros sabemos que una persona tiene una enzimopatía, no podemos prescribirle alimentos y medicamentos oxidantes, porque vamos a incrementar su hemólisis y vamos a hacer que él corra el riesgo inclusive de muerte, porque el favismo es una de las complicaciones más graves de una enzimopatía. Produce inclusive cuadro hemolítico intravascular, no solamente extravascular. Por lo tanto, daño renal. La orina se vuelve de un color rojo oscuro o color negro café, y los pigmentos que se liberan por la destrucción acelerada de los rojos a nivel intravascular van a taponar el riñón y producir insuficiencia renal aguda, convirtiéndose en causa de muerte. Entonces, lo más correcto sería la B, ¿no? Crisis hemolítica, probablemente enzimática. Entonces se ve tanto en la deficiencia de glucosa 6-fosfato deshidrogenasa como en la deficiencia de piruvato quinasa. Está indicada la esplenectomía en la siguiente anemia. Primero reconozcamos cuál da anemia. Hiperesplenismo. ¿Qué es el hiperesplenismo? Habíamos mencionado 3 o 4 criterios, ¿no?, de hiperesplenismo. Esplenomegalia, citopenia, médula ósea hipercelular, expresión de regeneración de la célula o de la línea celular que está comprometida, por lo tanto hiperreactividad medular, médula ósea hipercelular, y que con la esplenectomía se supera el problema. La trombocitopenia idiopática inmune no es una anemia, pero cuando es crónica sí termina en esplenectomía, pero no es anemia. El traumatismo esplénico obviamente es uno de los más sangrantes, ¿no? Lo más probable es que sea esplenectomizado, pero induce una anemia porque ha habido un accidente. La esferocitosis es una anemia hemolítica congénita. Entonces, ¿en qué paciente esferocítico voy a indicar esplenectomía?
en el paciente que hace un cuadro anémico moderado o grave. En el leve, no. ¿Qué le doy? Solo ácido fólico. Inclusive la mayoría de personas que tienen el defecto tienen un cuadro hemolítico compensado, no hacen anemia. Están amarillos, tienen esplenomegalia, pero tienen 15 o 16 de hemoglobina. Pero siempre se guarda la relación del componente normocítico hipertrómico, con microesferocitos en la sangre periférica y con fragilidad osmótica incrementada. Caso del linfoma intestinal también se puede hacer esplenectomía, pero no es una anemia, es un cáncer. Siguiente, varón de 33 años de edad que presenta palidez, ictericia, coluria, dolor abdominal, difusa la palpación, fiebre, taquicardia y acrocianosis, cianosis distal. Esto al contacto con el frío. Los exámenes de laboratorio nos evidencian una hemoglobina de 8, reticulocitosis con un directo positivo, en el frotis de sangre periférica, esferocitos y policromía, que es lo mismo que policromatofilia. Entonces, ¿qué anemia hemolítica tiene? Autoinmune. Muy bien, tiene una anemia hemolítica autoinmune. ¿Y cuál será el tratamiento de primera línea de una anemia hemolítica autoinmune? Los corticoides, ¿no es cierto? Dependiendo, elegiré cuál, dependiendo de cómo esté el estado hemodinámico de la persona y su estado mental. Entonces, recordemos que el corticoide de referencia es la prednisona y las dosis van de 1 a 2 miligramos por kilo por día. Pero si el paciente nos llega mal, porque, por ejemplo, cuando ha sido, hace 3 días nos han referido a una niña, bueno, niña no, 15 años, adolescente, de Ica, llega sangrando con anemia e ictericia. Tiene esplenomegalia, hepatomegalia, linfadenomegalia, que parecía una leucemia, ¿no? Lo que venía con todo esto. ¿Pero qué ha sido? ¿Qué ha ocurrido? Que esta paciente tiene un síndrome de EVA. ¿Recuerdan lo que es el síndrome de EVA? Anemia hemolítica autoinmune asociado a LTI. Tiene un doble componente inmunológico. Destruye plaquetas y destruye glóbulos. Ella vino con 3 de hemoglobina y con 1000 plaquetas. Ahora está con 10 de hemoglobina y con 40.000 plaquetas. ¿Qué hicimos? En emergencia le instalamos metilprednisolona. ¿Cuánto? ¿Cuál es la dosis? 30 miligramos por kilo. Dosis tope para el adulto 1 gramo. Dosis tope para el niño 500 miligramos. ¿Cuántos días? Acuérdense que los pulsos de corticoides en hematología son largos. 3 a 5 días, ayer le hemos dado 5 días. Hoy día pasaba prednisona. Cuando se termina el pulso, que dura 3 a 5 días, se pasa a prednisona. ¿Cuánto? La dosis máxima, 100 miligramos diarios. ¿Hasta cuándo? Hasta que llegue a 10 de hemoglobina. Cuando llega a 10 de hemoglobina, empieza a disminuir 5 miligramos de prednisona por semana o 10 miligramos cada 15 días. Y voy chequeándola. Me va a demorar más o menos 3 meses aproximadamente en llegar a 20 miligramos de prednisona. Y esto me dirá si ella es refractaria al tratamiento con corticoides o es lábil al tratamiento con corticoides. Si yo necesito más de 20 miligramos de prednisona al día para mantener la hemoglobina en 10, es refractaria al tratamiento con corticoides. Y debo pasar al tratamiento de segunda línea, que es la esplenectomía. Se hizo refractaria al tratamiento. En cambio, si no pasa nada y voy disminuyendo y ella sigue bien, es sensible al efecto con corticoides. Entonces, la segunda línea del tratamiento de la anemia hemolítica autoinmune es la esplenectomía. Y si hay refractariedad de la esplenectomía, que ocurre en el 30% de pacientes refractarios a corticoides, ¿qué debo usar? Actualmente, los llamados medicamentos biológicos, ¿no? El rituximab. ¿Qué es el rituximab? Es un medicamento monoclonal, un anti-CD20, porque las células que producen los anticuerpos son de naturaleza B,
por lo tanto CD20 positivo. Dosis de rituximab 345 miligramos por metro cuadrado, una vez por semana durante 5 semanas. Y ello la va a mantener controlando la enfermedad por lo menos entre 3 a 5 años. Eso es lo que espero con el rituximab. Usamos rituximab en el servicio, sí, a pesar de que nos odian los del CIS porque los hacemos gastar un montón de plata, ¿no? Pero estamos salvando vidas, ¿no? Que es la función del médico. Bien, entonces serían los corticoides a las dosis que hemos quedado. A ver, siguiente pregunta. ¿El infarto de vaso en la altura se asocia a hemoglobina S? ¿Bajo qué forma? Heterocigota. Entonces, el que hemoliza siempre en la enfermedad de la hemoglobina S es el homocigoto, aquel que tiene las dos cadenas beta alteradas. En cambio, el heterocigoto, cuando está en condiciones fisiológicas, no tiene ningún problema. Vive como vivimos nosotros. Puede bailar, tomar, hacer lo que quiera, mientras no entre en estrés fisiológico. ¿Cuál es el estrés fisiológico para él? 3 o 4 situaciones. Primero, la hipoxia. Por ejemplo, como en este caso, sube por encima de los 2.500 metros sobre el nivel del mar, en donde ya la hipoxia se siente. Por lo tanto, Arequipa se salvó, con la venia de los arequipeños que están aquí, si es que hay algún arequipeño. Cusco no se salvó, Huaraz tampoco. Entonces, lo habitual es que nos lleguen pacientes que subieron porque fueron de paseo, porque tuvieron que hacer una diligencia, o por trabajo, por ejemplo a Huancayo, Huaraz, Cusco, Puno, Cerro de Pasco, ¿no? Llegan a la ciudad y hacen un intenso dolor en el hipocondrio izquierdo, por infarto del vaso. Los bajan a Lima y pasa el problema. ¿Por qué? Porque están en su ambiente natural. Segundo efecto descompensador, la deshidratación importante. ¿Y eso en quiénes se ve? Sobre todo en los adolescentes y en las personas que quieren mostrar la musculatura, ¿no es cierto? ¿Qué hacen? En el verano se sacan el polvo, se ponen a jugar fulbito, tenis, lo que quieran, a mediodía, con tremendo sol, y sudan. Se deshidratan y hacen el cuadro hemolítico. Tercera situación, acidosis metabólica. ¿Y en qué circunstancias se produce en nuestro medio con frecuencia acidosis metabólica? En las septicemias, ¿no? En los cuadros sépticos. Entonces, esas serían las 3 condiciones en donde el heterocigoto expresa el defecto. Hipoxia importante por encima de los 2.500 metros sobre el nivel del mar. Deshidratación aguda y acidosis metabólica.